participar de la Agenda Constitucional, la interpretación constitucional convencionalizada, con el distinguido ponente Gerardo Eto Cruz, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres y Universidad Nacional de Trujillo. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. En nombre del Centro de Estudios Constitucionales, les damos la bienvenida a la Agenda Constitucional, la interpretación constitucional convencionalizada. Les recordamos a las y los participantes que este evento está siendo transmitido en vivo por las plataformas digitales del SEC. A continuación, es momento de presentar al distinguido ponente que nos acompaña hoy, doctor Gerardo Eto Cruz. Él es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Teoría General de los Derechos Humanos y Teoría de la Interpretación Constitucional. También es profesor de posgrado en diversas universidades latinoamericanas, ex magistrado del Tribunal Constitucional del Perú y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales que hoy nos alberga. Es también autor de un sinnúmero de obras, artículos y ensayos de su especialidad y, por supuesto, por lo dicho anteriormente, nos honra contar con su presencia en la Agenda Constitucional de hoy. Bienvenido, doctor Eto, y muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted toda nuestra atención. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a toda la organización que está tras el Centro de Estudios Constitucionales y en especial a su director, el doctor Elder Domínguez Haro, que dirige este centro, que es una reflexión académica desde el marco del Tribunal Constitucional y al cual le deseo éxito a él y a todos ustedes que lo integran. Esta pequeña exposición he sugerido plantearla bajo el título de la interpretación constitucional convencionalizada. Y sin más trámite, si me permiten, ya puedo empezar, ¿no? Perfecto. Bien, por razones propedéuticas, habría que en primer lugar señalar que el tema de la interpretación como tal es una materia con enfoques interdisciplinarios. No estoy diciendo de interpretación constitucional, simplemente de la interpretación en el mundo del derecho. Es un enfoque, es una materia que requiere la participación de diversas vertientes disciplinarias, ¿no? Y entre ellas hay varias vertientes, como son la teoría del derecho, en segundo lugar, la teoría constitucional, o derecho constitucional general a secas, el derecho procesal constitucional, que hoy ha tomado ya un periplo extraordinario en los tiempos actuales, la filosofía del derecho, que inclusive tiene una vertiente disciplinaria que es la hermenéutica, que estudia la interpretación, y dentro de la filosofía jurídica se han venido trepando en estos tiempos últimos tres digamos, corriente dentro de los predios de la filosofía del derecho, como es básicamente la teoría de la argumentación jurídica, que en su momento lo planteara Robert Alexi, y luego también tendríamos el tema de la tópica jurídica, que fue desarrollada por el profesor Teodoro Fibe, y luego la nueva retórica, que lo planteó en su momento Chaim Perelman. Entonces, todo este manojo de vertientes estudiaría la interpretación jurídica a secas. Pero cuando ya hablamos de la interpretación constitucional, debemos empezar metodológicamente por señalar que el tema no aparece siempre. Lo que estuvo precedido a la interpretación constitucional fue simplemente la interpretación civil, y ello ocurre cuando empezaron a codificarse las normas civiles, y que básicamente empieza con el Código de Napoleón de 1804, o sea, inicio del siglo XIX. En todo caso, el tema de la interpretación viene de los predios del derecho civil. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el mundo anglosajón el problema de la interpretación constitucional, si bien ya tiene mucha data, surge en algún momento en una emblemática sentencia, claro, que se le ha magnificado mucho, pero no solamente era ella, quien de un personaje que fue Jean Marshall, que emitiera en algún momento una celebérrima sentencia que se llamó Marbury versus Madison, ¿no?
Entonces, Marshall fue un presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos que duró entre 1801 a 1835. Pero fuera de esa sentencia que desaplicó una ley por inconstitucional, nunca más la desarrolló o nunca más emitió este tipo de sentencias. Luego le seguiría a la presidencia de Marshall el presidente Taney, que fue entre 1836 y 1864. Este presidente fue un poco conservador y casi fue un poco tímido y no ejerció mucho el control de la interpretación constitucional. De tal manera que, para ir sintetizando, las espaldas del siglo XIX sobre la construcción teórica de la interpretación constitucional norteamericana no fue de mucho aliento, ¿no? Pero ya en el siglo XX, a raíz de los problemas de la crisis económica, sobre todo de la Gran Depresión que se desarrolló en 1937, se generó un conflicto entre la Suprema Corte y el Ejecutivo. Básicamente estaba liderando Roosevelt. Y es ahí, en ese periodo, donde la Suprema Corte empezó ya a declarar inconstitucional las leyes vía el control difuso, o sea, desaplicar normas que presuntamente eran inconstitucionales, ¿no? Y este tema se vuelve luego a replantear ya en los años que concurren con la famosa presidencia del juez Warren, que duró entre 1953 a 1969. Aquí sí se desarrolló una interpretación constitucional muy compleja, movida por muchas tormentas políticas, y emitieron una serie de fallos que afirmaban o consolidaban o desarrollaban hermenéuticamente los temas de las libertades civiles, eliminó el tema de la segregación racial, etcétera, etcétera. Ya a inicios de los años 70 se desarrolla ya una base teórica. Por ejemplo, ahí surge, en el marco de la interpretación norteamericana, el activismo versus el autocontrol, o la teoría originalista o no interpretativista versus la teoría textualista o no interpretativista, ¿no? Y igualmente en el pensamiento norteamericano básicamente destaca Ronald Dworkin con el famoso libro Los derechos en serio. En Europa, estoy haciendo una síntesis muy esquemática y muy simplista, ocurrió relativamente lo mismo. O sea, la interpretación constitucional no tuvo mucho asidero. Más bien, en el periodo entre guerras, Rudolf Smen, recuerden que Rudolf Smen fue junto con Kelsen, con Carl Schmitt y Hermann Heller, los cuatro gigantes de Weimar. Rudolf Smen sí se preocupó un poco por los temas de la cartografía de ruta que deberían tener las constituciones para poder ser objeto de su hermenéutica o de su interpretación. En Italia destaca Santi Romano, que ya había desarrollado los planteamientos, Vincenzo Micheli en 1913 también. Pero en síntesis, después de la Segunda Guerra Mundial ya se plantea el tema de la interpretación constitucional, y aquí tengo el texto de Pérez Luño, que precisamente siguiendo la ruta aquí del trabajo de Domingo García Belaúnde, Pérez Luño dice en este libro que se llama Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, textualmente cito: no deja de suscitar cierta perplejidad comprobar la escasa atención que ha merecido en la teoría jurídica el tema de la interpretación constitucional en relación con el interés que ha promovido la actividad interpretativa en otros sectores del ordenamiento jurídico, particularmente en el ámbito del derecho privado, pese a la mayor trascendencia que sin lugar a dudas reviste la interpretación de la Constitución. De Pérez Luño, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, ¿no? Bueno, y en América Latina, porque estoy corriendo esta parte de modo introductorio, el tema aparece recién en los años 70, el problema de la interpretación constitucional, y un jovencísimo personaje fue nada menos que don Segundo Linares Quintana, que ya había publicado desde 1953 sus famosos volúmenes de su Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional. Y finalmente, antes de morir, porque no se olvide que este jurista argentino muere casi a los 105 años, hasta donde más no recuerdo, una de sus postreras obras
se inicia con la interpretación constitucional y cierra su presencia con más de 95 años, publicando 2 volúmenes inmensos, aplastantes, sobre un tratado de interpretación constitucional. Él fue el que desarrolló grandes aportes y obviamente empieza América Latina a tomar presencia a partir de la superación de las dictaduras militares y el retorno de las democracias, y con la incorporación de la generación, que para América Latina sería la 4ª generación de tribunales constitucionales. En líneas generales, el tema de la interpretación constitucional ha tenido altibajos. Muy bien, esa es una parte introductoria. Los tribunales constitucionales, sin duda alguna, han contribuido a desarrollar esto que ya podríamos reclamarlo como una teoría, como una disciplina autónoma, al que podríamos atribuirle teoría de la interpretación constitucional. Solamente quiero pasar revista, porque aquí tengo los tomos que he procesado por muchos años. El Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado la interpretación constitucional desde 2 variantes. Y es bueno señalarlo, que en teoría también es así. Hay la interpretación constitucional desde el punto de vista de la interpretación de la Constitución, y hay la interpretación constitucional desde el punto de vista de los derechos humanos o de los derechos fundamentales o las libertades públicas, ¿no? Por ejemplo, aquí he puesto yo página 567. Si quisiéramos hacer un recorrido muy rápido sobre lo que nuestro Tribunal Constitucional se ha trepado en los tópicos de la interpretación constitucional, podemos desarrollar que el tribunal, en primer lugar, pasa por el presupuesto de desarrollarle la concepción normativa de constitución, que es el presupuesto jurídico para poder desarrollar la interpretación constitucional. Y luego, a partir de ahí, nuestro tribunal ha desarrollado una serie de tópicos, por ejemplo, diferencia de interpretación constitucional y mutación constitucional, la pluralidad de intérpretes que desarrolló en su momento Peter Heberle, ¿no? Los principios de la interpretación constitucional, que aquí solamente voy a enunciar: principio de unidad, principio de concordancia práctica, principio de corrección funcional, principio de función integradora, principio de fuerza normativa, ¿no? La teoría de la interpretación previsora, en fin, una serie, la distinción entre disposición y norma. Es decir, ya el tribunal ha desarrollado una base mínimamente teórica sobre la que se cobija en sus sentencias, y aparte también ha hecho un recorrido de la interpretación constitucional desde el punto de vista de los derechos fundamentales, y ha desarrollado, por ejemplo, la teoría del principio pro homini, ¿no? La interpretación conforme a los tratados constitucionales, ¿no? La interpretación conforme a la jurisprudencia de los tribunales internacionales, el principio de proporcionalidad, razonabilidad, bueno, y un largo etcétera. Esa no es la exposición mía. Lo que yo simplemente estoy haciendo es una pequeña, todavía no empiezo, una pequeña idea de lo que es el recorrido de la interpretación constitucional. Empiezo para los colegas y sobre todo estudiantes que me escuchan, que podríamos enunciar podemos plantear un enunciado que significaría así: que la interpretación constitucional supone asignarle un sentido a la norma, y sobre todo a la norma fundamental, ¿no? En ese contexto, todo esto que vengo desarrollando es la interpretación constitucional clásica. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Recién empiezo a abordar la segunda parte. Que desde hace mucho tiempo, muchos filósofos y sociólogos de la posmodernidad han venido planteando que vivimos una suerte de posmodernidad. Esa fue una expresión que en algún momento la acuñó Jean-François Lyotard, que fue un francés que a fines de los años 70 publicó un bellísimo libro breve, La condición posmoderna, en donde él plantea que la posmodernidad es una crítica a la modernidad, y que la modernidad se ha venido sustentando en grandes metarrelatos sobre grandes paradigmas que constituirían profecías no cumplidas. Frente a ello se levanta la posmodernidad en base a nuevos paradigmas. Y uno de los paradigmas que hoy surcan el horizonte contemporáneo es el paradigma del pluralismo jurídico. ¿Esto qué significa?
El pluralismo jurídico es un planteamiento que viene de distintos pensadores, algunos marxistas, neomarxistas y otros de posturas liberales. Pero se habla de pluralismo jurídico en el sentido, en dos vertientes, un pluralismo clásico y un pluralismo contemporáneo. El pluralismo clásico indica que en cada estado, aparte de su sistema epidérmico del ordenamiento jurídico oficial, compuesto por normas, tratados, tribunales, etcétera, etcétera, existe un ordenamiento derivado de costumbres, de prácticas ancestrales, normalmente que son de pueblos primigeniamente originarios, por lo menos en América Latina. Y esas prácticas inveteradas, pese a la aculturización que generó la presencia del pensamiento, en este caso europeo o ibérico, se mantiene todavía. Y por ahora, por ejemplo, el rescate de este régimen político y la corriente, la onda que se está viviendo del socialismo, de un renacer, entre comillas, del socialismo del siglo XXI, están rescatando este tipo de posturas. Bueno, el asunto es que ese es el pluralismo jurídico clásico, que al lado del ordenamiento jurídico coexiste un ordenamiento atávico que viene de viejas costumbres de pueblos originarios. Por ejemplo, el Perú es un pueblo, es un estado multicultural, aparte de los personajes, de los ciudadanos, entre comillas, hispanohablantes. Hay un mundo aymara, hay un mundo quechua hablante y hay un compuesto de diversas etnias de nuestro mundo amazónico, compuesta, hasta hace tiempo habían como 17 dialectos aborígenes. Bueno, ya muchos de ellos ya son lenguas muertas, pero en fin. Pero el otro paradigma, disculpen mi gargantita, el otro paradigma que está, que es lo que es materia para entender el tema de la interpretación constitucional convencionalizada, es el pluralismo contemporáneo, que consiste en que el mundo es una aldea globalizada. Cada estado tiene su ordenamiento jurídico, su sistema jurídico fruto de un sistema político, correcto. Pero al lado de ese ordenamiento jurídico, todos los estados de una u otra manera se ven implicados por una serie de normas que a nivel planetario se han venido desarrollando y que son los tratados, pactos o convenios. Entonces, ese sería el pluralismo supranacional, que consiste en que entre el ordenamiento nativo o doméstico hay un ordenamiento supranacional que se impele en penetrar en el ordenamiento de cada país y en prevalecer. Y en el supuesto que ese ordenamiento jurídico sea en cualquier producto normativo o jurisprudencial o actos administrativos o de gobierno, cualquier tipo de manifestación del ordenamiento interno de un país, si viola esas reglas establecidas por los tratados internacionales, evidentemente estaría violando lo que se llama el bloque de convencionalidad. Y aquí aprovecho de una vez por razones de tiempo en ir avanzando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha venido desarrollando una serie de categorías, conceptos y principios vinculados a partir de lo que se llama el control convencional. Yo no voy a hablar ya del tema del control convencional, que merecería otro tema de otra conversación, pero ocurre que el control convencional consiste en que si en un Estado cualquier manifestación de una norma, que puede ser desde una ley o desde la propia Constitución, ella tiene que respetar el bloque de convencionalidad. Si el Tribunal Constitucional peruano, si la Suprema Corte, la Sala Penal Permanente, la Sala Social y Constitucional Permanente, etcétera, etcétera, emite una sentencia, si las sentencias de las altas cortes del Perú o de cualquier país transgrede las reglas, principios que ha establecido en este caso la Corte Interamericana o el Pacto de San José de Costa Rica, esas sentencias pueden devenir en sentencias constitucionales inconvencionales. Y en ese contexto es que se presenta pues una ruta conceptual paralela, que se habla del bloque de constitucionalidad, que es la Constitución más otras normas,
que tienen el mismo rango constitucional, y el bloque de convencionalidad. Es bueno que quede claro para todos los amigos que me están escuchando que el bloque de convencionalidad no solamente está compuesto por los tratados. ¿Por qué está conformado el bloque de constitucionalidad? Porque se habla de bloque. Está conformado en primer lugar en dos variantes: un bloque de convencionalidad regional y un bloque de convencionalidad internacional. Quedémonos en el regional, que es prácticamente el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Americana. Esa viene a ser una suerte de constitución madre para toda América Latina. Pero aparte de este pacto, primer bloque, hay una serie de tratados complementarios a ese pacto. Ese viene a ser el segundo bloque, que está conformado por tratados, pactos o convenios complementarios al de San José de Costa Rica. Pero ambos siguen siendo normas. Y aquí ocurre lo siguiente, que todos los fallos que emite la Corte Interamericana, fruto de una controversia donde un súbdito emplaza a su país y va a la Corte y la Corte falla declarando con sentencia razonada, yendo al fondo del asunto, esa sentencia es una sentencia convencional y por lo tanto se trata de una sentencia como cosa juzgada convencional, que puede oponerse a la sentencia constitucional, porque ahora en los tiempos de la posmodernidad se presentan conflictos entre la cosa constitucional interpretada, que es la cosa juzgada constitucional, versus la cosa juzgada convencional. Y ocurre que la cosa juzgada convencional forma parte del bloque de convencionalidad. Forma parte del bloque de convencionalidad. Ya tenemos tres bloques: el Pacto de San José, los demás protocolos y la sentencia de la Corte. Y hay otro rubro: las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas. Muy bien, ese es el marco que hoy forma parte de la posmodernidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que en estos últimos tiempos se ha empezado a desarrollar la tesis que en algún momento hay que reivindicar, en este caso a nuestro querido y viejo amigo profesor rosarino Néstor Pedro Sagüez, que el Centro de Estudios Constitucionales, cuando me cupo estar de director, le sacamos 2 tomos inmensos de libro homenaje, Liber Amicorum, Néstor Pedro Sagüez, libro al amigo Néstor Pedro Sagüez. Entonces, Néstor Pedro Sagüez ha lanzado como onomaturgo, hago la aclaración, de repente son palabras difíciles, ¿no? Pero onomaturgo es una palabra que viene del pensamiento griego, que es la persona que crea palabras, inventa palabras. Y Sagüez, como un verdadero onomaturgo, ha lanzado la categoría de interpretación constitucional convencionalizada o constitución convencionalizada. Y aquí precisamente tengo el texto del trabajo que viene desarrollando. Entonces, él plantea la idea de que la constitución convencionalizada supone 2 ingredientes, ojo, o 2 aspectos, o 2 notas que hay que hacerle como ayornamiento a la Constitución Nacional. Todos los países tenemos una Constitución Nacional, claro que sí, pero para que esa Constitución Nacional sea una Constitución convencionalizada, se deben incorporar 2 rubros, 2 aspectos a tenerse en cuenta. Uno, que sea prácticamente una Constitución depurada. ¿Depurada en qué sentido? Que aquellas cláusulas constitucionales del texto positivo de cada país que realmente están radicalmente opuestas a los tratados, pactos, convenios, pues hay que desecharlas, hay que depurarlas. Y por lo tanto, hoy por hoy se puede declarar que una cláusula constitucional es inconvencional. Miren uno de los paradigmas de los retos contemporáneos, ¿no? Y luego prácticamente viene la segunda figura, que la Constitución Nacional hay que reciclarla. Es decir, hay que hacerle un ayornamiento, una puesta al día con los tratados que existen, más la incorporación de las diversas sentencias que viene emitiendo la Corte Interamericana y que deben irse reciclando, incorporando como pautas interpretativas de las altas cortes, siendo en este caso básicamente el Tribunal Constitucional y la Alta Corte de la Suprema Corte del Perú, ¿no? Entonces, en otras palabras,
Una interpretación constitucional convencionalizada supone una interpretación conforme, adaptada, complementada, integrada al bloque de convencionalidad. Entonces, esa es la idea, de que los tribunales constitucionales no se queden con una interpretación clásica a partir de su bloque de constitucionalidad, sino que como los tiempos contemporáneos forman parte del paradigma del pluralismo jurídico, no cabe duda que los tribunales no pueden ser tribunales autistas, sino que deben incorporar dentro del sistema del diálogo jurisdiccional, que es otra categoría que se viene manejando, a partir de lo que emita, en este caso, la Corte Interamericana, ¿no? Más o menos ese es el escenario. Ahora, la idea es que la interpretación constitucional convencionalizada básicamente va a girar en los marcos, versión peruana, de los procesos constitucionales de tutela de derechos, es decir, en los procesos de amparo, de habeas corpus, de habeas data y en parte de los procesos de cumplimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el bloque de convencionalidad, o sea, el derecho internacional de los derechos humanos son tratados que van a proteger al ser humano. Y si el ser humano ha tocado las puertas a su jurisdicción doméstica o interna, esa jurisdicción puede denegarle, pese a que tenga razón, y luego transita un largo vía crucis de plantear ante la comisión y luego a la corte. Si gana, y ese señor ya no existe, y es cadáver, porque se demora mucho. En consecuencia, los mecanismos morfológicos de la interpretación constitucional convencionalizada van a empezar a desarrollarse básicamente a través de las sentencias atípicas. No se olviden que hay dos tipos de sentencias, las sentencias típicas y las sentencias atípicas. Las sentencias típicas son aquellas sentencias que se bifurcan en dos variantes, sentencias estimativas y sentencias desestimativas. Las sentencias estimativas a su vez se bifurcan en todo o en parte porque le están dando la razón al justiciable, y las sentencias desestimativas la justicia no le da la razón y se bifurca como improcedentes o infundadas. Tanto las fundadas, sentencias estimativas fundadas, como las sentencias desestimativas infundadas son prácticamente cosa juzgada porque entra a conocer los entresijos del fondo del asunto. Pero cuando el tribunal emite una sentencia desestimativa, versión improcedente, no hay cosa juzgada y puede volverse a replantear el amparo, el habeas data, habeas corpus. Pero fuera de ello, podría presentarse escenarios en donde el Tribunal Constitucional, a fin de salvar de constitucional su propia constitución, a partir de un problema, de una disputa que ocurre en el país, puede empezar a utilizar las sentencias atípicas, básicamente a partir de las sentencias interpretativas sensu estricto. Hay dos tipos de sentencias, queridos colegas, las sentencias interpretativas sensu estricto y las sentencias interpretativas manipulativas. Un poquito de agüita. Lo que normalmente va a llevar a que los tribunales constitucionales emitan sentencias constitucionales, sentencias de interpretación constitucional convencionalizada serían las sentencias interpretativas stricto sensu, porque eso le va a permitir a una alta corte modular su cartografía hermenéutica, en donde pese a que el texto constitucional puede ser restrictivo, ese texto, esa cláusula, ese inciso, ese pasaje, ese párrafo, esa disposición en buena cuenta, puede ser interpretada bajo los cánones de la cláusula del corpus iuris latinoamericano, ligado a las N cantidad de sentencias que viene emitiendo la Corte Interamericana. De tal manera que el tribunal, discúlpeme el fraseo no tan elegante, lo escarmena
lo depura, lo recicla, le da un ayornamiento, una puesta al día a su derecho constitucional positivo, pero incorporándole el licor hermenéutico de la convencionalidad. Y en el peor de los casos, si la cosa no puede ser tan fácil, puede apelar efectivamente a las sentencias interpretativas manipulativas. Esto de manipulativas no es que se trata de manipular, sino que tiene a su vez una larga tipología que son simplemente enuncios, sentencias reductoras. De repente el tribunal dice, bueno, esta norma, objeto de control constitucional, su texto, tal como está previsto, resulta ser inconvencional y por lo tanto injusto. Se reduce para que sea interpretada y no se declare inconstitucional. Es una sentencia interpretativa reductora o una sentencia aditiva, cuando la norma, digamos, le falta algo para que esté conciliada con el marco constitucional y convencional, o luego una sentencia sustitutiva, exhortativa, estipulativa, en líneas generales. Subyace como fundamento en la interpretación constitucional convencionalizada dos grandes aspectos que podríamos decir la regla de Gustavo Radbruch. Gustav Radbruch fue un gran filósofo que, con la experiencia que ocurrió en el mundo alemán de la Segunda Guerra Mundial, él lanzó un axioma: la justicia extrema no es derecho. Escuchen, la justicia extrema no es derecho. Y ocurre que en todos los estados se vienen emitiendo políticas legislativas que resultan ser demasiado gravosas para la condición humana de su dignidad y por lo tanto son injustas. Entonces, la interpretación constitucional convencionalizada supone incorporar esta pauta, esta regla lanzada por este filósofo. Y luego tenemos otro marco subyacente como fundamento, que es lo que planteó como tesis Werner Goldschmidt. Acuérdense ustedes que Werner Goldschmidt, que fue maestro de don Germán Vidal Campos, viene de estirpe alemán. Sus padres huyeron de Alemania. Él llegó muy mocito a Buenos Aires. Su otro hermano creo que era arquitecto y terminó enseñando en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Y Goldschmidt fue uno de los que lideró desde América Latina la creación de la concepción tridimensional del derecho. Años atrás, ya otro profesor, el decano de la Sao Paulo, Miguel Reale, también hablaba del tridimensionalismo jurídico, y Werner Goldschmidt del trialismo jurídico, que consiste en que el fenómeno jurídico está conformado por la norma, por la realidad y por los valores o por la justicia. Goldschmidt es el que más afina, más que Reale, el tema de lo que se llama la carencia diquelógica. Es decir, cuando en un sistema jurídico hay algo demasiado injusto, seguimos con Radbruch también, se genera prácticamente la laguna axiológica. Una laguna axiológica supondría para el intérprete que va a hacer una interpretación constitucional convencionalizada, decir que este tipo de políticas legislativas o este tipo de producciones de sentencias como prisiones preventivas de la justicia ordinaria aquí en el Perú, que se ha vuelto un populismo penal mediático, resultan ser obviamente, desde el punto de vista de la actitud axiológica o valorativa, básicamente injusta. ¿Por qué? Porque está primando lo normológico frente a lo diquelógico. No sé si estoy de repente enredando. Lo normológico es la norma, las normas positivas que dicta el Estado, el Poder Legislativo, cualquier gobierno regional, gobierno municipal. O sea, la monoproducción de normas no necesariamente la producción de la legalidad, de la legitimidad. Será normas que tienen sustento de legalidad,
pero a lo mejor no tiene sustento axiológicamente de legitimidad, porque resultan ser injustas. Es por eso que estos filósofos hacen la distinción entre lo normológico, que es el derecho positivo escrito, y lo diquelógico, que es lo legítimo, lo justo, lo axiológicamente deseable. En base a estas espaldas brevemente teóricas que aquí apenas estoy pálidamente explicando, se sustenta un poco la idea de lo que es el control de convencionalidad, ¿no? Entonces, en líneas generales, ya me estoy preocupando que son las 37 minutos, en líneas generales, ahí tenemos un tema moderno, contemporáneo, que genera esta figura. Muy bien. Ahora paso yo a desarrollar un aspecto ya final. La interpretación constitucional convencionalizada supone una agenda, un reto a todos los tribunales constitucionales de América Latina. Disculpen el énfasis que pongo aquí, yo como un modesto profesor que me dedico mi vida de todos los días a estudiar. Estoy diciendo que las salas, cortes y tribunales constitucionales a 100 años y 2 años más, porque en octubre de este año 22 se cumplen 102 años de presencia de tribunales constitucionales. Repito, a un siglo de presencia de tribunales constitucionales, hoy los tribunales constitucionales se enfrentan bajo el paradigma del pluralismo jurídico nuevos escenarios y que deben ser, entre otros, los siguientes. Empezar a emitir fallos a partir de la construcción de una categoría que viene de los predios de la construcción moderna, la inconvencionalidad por omisión. La inconvencionalidad por omisión consiste en que todos estos tratados que estamos hablando de derechos humanos no son desarrollados como políticas legislativas o como políticas públicas por los estados latinoamericanos. Los tratados están ahí como una vitrina, hermosamente estaban ahí publicadas en las páginas de todas las cortes, ¿no? En los perfiles legislativos de todos los países de América Latina, pero se cumplen, se ejecutan, no. Y por lo tanto, ya ha empezado a desarrollarse, y debo insistir que el Perú ha sido el pionero en haber emitido el primer fallo en donde se reconocía la figura de la inconvencionalidad por omisión, que consiste, repito, en que los tratados obligan a los estados a que produzcan leyes y el estado tiene una conducta contumaz, omisiva, renuente y no las desarrolla. O debe desarrollar una política pública y no la desarrolla. Se genera el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión. Y dentro de esas variantes que yo en este libro que aquí lo estoy señalando, disculpen, no es marketing, pero se llama Los gritos del silencio de las normas constitucionales y convencionales, he propuesto para América Latina una serie de tipologías. Me interesa solamente desarrollar dos, que los tribunales constitucionales deberían empezar ya a desarrollarlas. Uno que es prácticamente la inconvencionalidad por omisión proveniente de normas que requieren leyes ordinarias. Es decir, el Tratado Internacional, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pide que haya una ley que desarrolle tales cosas, no la desarrolla. Hay una inconvencionalidad por omisión por falta de ley. Pero luego tenemos la inconvencionalidad por omisión proveniente de cláusulas principistas, es decir, todos los tratados son normas principistas y no se cumplen. Entonces los tribunales, a partir de esas cláusulas principistas, deben incorporarlas a partir de su interpretación en las cláusulas constitucionales. Pero hay otra tipología que yo ofrezco y que no las desarrollan los tribunales y que realmente el emplazado básicamente son los jueces, y es la siguiente: la inconvencionalidad por omisión proveniente de sentencias convencionales que no son cumplidas por los tribunales de la República del Perú. Por ejemplo, brevemente por el tiempo, la Corte Interamericana ha emitido una serie de pautas
que deben los estados cumplir, sobre todo los jueces, respecto a las prisiones preventivas. Y ningún juez del Perú las cumple. Y por lo tanto, correspondería al Tribunal Constitucional hacer una interpretación constitucional convencionalizada, por ejemplo, sobre las prisiones preventivas. En parte, algo ya avanzado con el caso Ollantumala, con el caso Keiko, con el otro caso que no recuerdo bien, que son 3, 4 casos emblemáticos, por ahí. Y luego hay otra categoría, ya para cerrar esto, que es generar una interpretación constitucional convencionalizada a partir de los problemas que existen en nuestra patria, utilizando la categoría del estado de cosas inconvencionales. No estoy hablando del estado de cosas constitucionales, que eso ya el tribunal ha desarrollado con bastante holgura. Y una de ellas es la declaración de estado de cosas inconvencionales del sobrehacinamiento carcelario que existe en el país. Estamos hablando que como consecuencia de la conducta contumaz, omisiva, renuente de las autoridades que detentan las riendas del Estado, no cumplen con los tratados internacionales, ciertamente se genera un estado de cosas inconvencionales, que significa la violación sistemática de un conjunto de derechos y libertades provenientes de los tratados y que afectan núcleos colectivos. Cuando yo digo núcleos colectivos, son poblaciones vulnerables a partir de la teoría de los derechos individuales homogéneos, de los derechos difusos, de los derechos colectivos, entre otras cosas. Termino diciendo, pues, que esta postura de la interpretación constitucional convencionalizada, que aquí muy simplistamente lo he dicho, por cierto, reúne las pautas de lo que son los estándares de interpretación de los derechos humanos, sobre todo uno que los jueces no suelen aplicar, el principio pro homini o favor libertatis, que tiene dos variantes. Si hay una ley restrictiva y una ley generosa, el juez tiene que aplicar las normas generosas, pero no, le pesa la mano y va por las normas restrictivas, y eso le está prohibido. Pero tiene lamentablemente temor el juez. Y la otra variante es también la variante de la interpretación. Si hay jurisprudencia favorable y hay jurisprudencia restrictiva, el operador intérprete tiene que decantarse por la jurisprudencia favorable de los derechos humanos y no por la restrictiva. Eso lo ha señalado, no lo digo yo, la Corte Interamericana y la teoría general de los derechos humanos. Queridos amigos, el tema de la interpretación constitucional convencionalizada ciertamente es un reto que deben asumir los modernos tribunales constitucionales de América Latina en el marco de honrar el primer centenario que existe en el mundo de estos tribunales. Ciertamente es un reto, ¿sí? Ciertamente supone enfrentar conflictos con los demás poderes del Estado, sí, pero siempre yo he dicho esto: tribunal constitucional que no pisa los callos, valga la metáfora, de los demás poderes del Estado, no es un verdadero tribunal constitucional. Tampoco estamos pidiendo que haya un tribunal hiperactivista, que haya un tribunal sensato, prudente, pero en el momento en donde se presente escenario de esta naturaleza, es necesario que ya cotidianamente empiecen a emitir este tipo de interpretación constitucional convencionalizada que forma parte de los paradigmas de la posmodernidad. Queridos amigos, siendo las 6:45, trato de ser lo más escrupulosamente puntual, porque me gustaría que si hay preguntas, que es lo que más adoro, con todo gusto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Eto. Sabemos que las y los participantes desean seguir escuchándole. Estamos bien de tiempo para trasladarle algunas dudas. Por ello, vamos a dar inicio al bloque de preguntas, cuya moderación, les comentamos, estará a cargo de la doctora María Candelaria Quispe Ponce. Ella es la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales y asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Gracias por guiarnos para esta dinámica. La dejo en el uso de la palabra. Bien, muchísimas gracias, Mirta. Muchas gracias.
doctor Eto, por la conferencia. Bien, a mí me toca la tarea de transmitirle algunas preguntas que están siendo formuladas por el público, así que les agradecemos mucho por vuestra presencia. Siempre están apoyándonos en las actividades del Centro de Estudios Constitucionales. Una de las primeras preguntas, luego de agradecer su ponencia. Muchas gracias, María Candelaria, mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Una de las primeras preguntas, luego de agradecerle su participación que formulan desde los participantes, es la siguiente. En el marco de la interpretación constitucional convencionalizada, ¿considera usted que las opiniones consultivas son vinculantes para el Estado peruano? Muchas gracias. Adelante. Sí, es un tema que genera cierta polémica porque la Corte Interamericana en algunos casos se reserva en decir que no necesariamente es vinculante tal opinión, pero en otros fallos insiste en que su opinión es vinculante. Por ejemplo, la Corte Interamericana hace como 4 o 5 años emitió una opinión vinculante que le hizo, me parece, Costa Rica respecto al matrimonio del mismo sexo. Y la Corte ha emitido una larga opinión desarrollando la concepción clásica, moderna y contemporánea de la familia, y al final llega a concluir de que en América Latina, para que no se genere una manifiesta discriminación, deberían los estados reconocer el matrimonio del mismo sexo, ¿no? Pero por ahí revisé en el texto, en este proyecto, dijo, si no desarrollan, no tiene por qué generarse una inconvencionalidad por omisión. Es decir, no la está imponiendo tabula rasa, a rajatabla. Pero frente a la respuesta es que la Corte misma ha señalado que las opiniones consultivas forman parte del bloque. Pero muchos países lo toman con mucha discrecionalidad también, algunas opiniones. Bien, muchísimas gracias. Otra de las preguntas que formula el público es la siguiente. En el marco de la interpretación constitucional convencionalizada, ¿cuál sería la relación de la propuesta que usted señala con la interpretación originalista y la interpretación progresista? Adelante. Bueno, en el esquema que tenía apuntado acá, cuando hablé de la experiencia norteamericana, aquí tenía apuntado, pues, hubo una corriente norteamericana que planteó la tesis de que la interpretación debe ser básicamente histórica, es decir, reivindicar la voluntad del legislador constituyente. Eso es lo que ha venido primando por mucho tiempo, pero frente a esa tesis se levantó la tesis antípoda, que era el textualismo o interpretativismo, porque la otra era la interpretación originalista o no interpretativista. Perdón, que voy a colocar acá para que no lo había enchufado la... Y bueno, el asunto es que aquí la interpretación originalista es simplemente buscar la interpretación de los legisladores constituyentes nuestros. Pero ya eso, en algún momento, el tribunal ha hecho interpretación originalista, pero lo que prima es la interpretación dinámica, porque la interpretación dinámica o textualista es la interpretación que lleva a que los norteamericanos que estaban en oposición a la originalista lanzaron este adagio. En los votos encontrados dijeron, una generación de muertos no debe enseñar cómo deben vivir los vivos. Y luego dijeron también, la Constitución no debe ser interpretada como un cadáver embalsamado, sin vida. Obviamente la interpretación de la Constitución tiene que ser una Constitución viviente. Y cuando se hace una interpretación viviente, obviamente es una interpretación constitucional convencionalizada. Remato con esta conclusión. La interpretación originalista está en oposición a la interpretación constitucional convencionalizada.
Bien, muchísimas gracias, doctor Eto. Además, por la respuesta tan contundente respecto a la pregunta formulada. La siguiente pregunta que nos formulan es, el artículo 8 del nuevo Código Procesal Constitucional señala, en caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Este artículo incluye también los casos de incompatibilidad de interpretaciones. Adelante. Sí, eso en su momento lo abordó también Néstor Pedro Sagüez. Puede ocurrir que aquí se presente una alegoría kelseniana al revés. Discúlpenme la frase, la alegoría kelseniana. Puede ocurrir que más bien una cláusula internacional es restrictiva y una norma nacional es generosa y protectora. ¿El juez por quién se decanta? Ahí el juez no está obligado a aplicar la norma convencional o hacer una interpretación constitucional convencionalizada, sino hacer la interpretación pro homini, favor libertatis, es decir, la interpretación en favor de la persona, de ese derecho fundamental, independientemente de dónde dimane la fuente normativa que la regule. Es por eso que la idea es que no siempre lo que diga el bloque de convencionalidad necesariamente va a ser una solución generosa o diquelógica o justa, porque puede que haya una política legislativa del país que es mucho más justa que la del tratado, entonces se aplica la legislación nacional antes que la del tratado internacional. Eso es lo que dice el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos llega es, ¿las sentencias manipulativas emitidas por el Tribunal Constitucional pueden ser objeto de revisión por la justicia supranacional? Adelante. Bueno, la categoría de las sentencias manipulativas es un concepto que básicamente viene de Italia. Cuando se instala la Corte Constitucional, uno de los mentores ahí fue Piero Calamandré, que fue el Kelsen de la Corte Constitucional en Italia, porque Kelsen fue la de Austria. Costantino Mortati fue uno de los primeros que delineaba las bases teóricas de este tipo de sentencias manipulativas. Ahí la técnica de la sentencia manipulativa consiste en que se aplican dos técnicas. La técnica ablativa, que significa prácticamente cortar, y otra sentencia reconstructiva, que significa agregar. Eso básicamente es un fraseo en cirugía estética. En cirugía estética, por ejemplo, cortar la naricita aguileña, que es la que yo tengo de halcón, no importa, pero las chicas quieren estar con la nariz bien respingada. Por decir, esa es una técnica ablativa, o de repente reconstructiva, se le coloca una parte de su órgano para que de su cuerpo para que sea estético. Discúlpenme el ejemplo, pero precisamente si hay una norma que tal como se ha promulgado es extensa y como tal resulta ser inconstitucional o inconvencional, lo que tiene que hacer el tribunal es aplicar, meterse a ser legislador precario, discúlpenme la frase, meterse a ser legislador precario y emitir una sentencia de esta naturaleza. Ciertamente los legisladores se enfadan, pero la culpa la tienen los legisladores por no desarrollarla dentro de una verdadera política legislativa. Entonces, yendo a la respuesta, si una sentencia ha sido emitida dentro de las tipologías atípicas y realmente llenan el contenido constitucional y convencional, no tendría por qué ser revisada. Normalmente quienes querrían que lo revisen esas sentencias son los afectados, que son los legisladores. Pero ya tratándose de derechos fundamentales, la cosa muere acá, no habría ningún problema. Aquí no hay un conflicto en donde el Estado tenga derechos fundamentales. El Estado no tiene derechos fundamentales, tiene garantía institucional, que son competencias de los órganos del Estado, pero no tiene epistémicamente derechos fundamentales, de tal manera que, para rematar aquí,
si ha habido una sentencia manipulativa en sus tipologías, es más bien altamente positivo. Es altamente positivo porque acerca a lo justo. Bien, muchísimas gracias, doctor Eto. La última pregunta ya, porque estamos también justo a tiempo y vamos muy bien, por cierto, es la siguiente. Usted ha hecho referencia a un término bastante interesante como el estado de cosas inconvencional. La pregunta que le formulan es si conoce usted si algún país de la región de América Latina o de Europa, en el marco del Tribunal Europeo, haya declarado o haya hecho referencia al estado de cosas inconvencional y de ser así cuál o si no han desarrollado todavía esta técnica, ¿cuál sería la propuesta? Adelante, creo que podemos cerrar con esa pregunta. Bueno, es una propuesta teórica que la venimos reflexionando un grupo de académicos latinoamericanos. Hace poco, menos de un año, acaba de salir publicado otro libro mío que se llama Problemas contemporáneos del control convencional. Y ahí lanzamos la tesis de que al lado del estado de cosas inconvencional que viene desde el pensamiento inglés, luego norteamericano, y la Corte Constitucional de Colombia es el que lo ha desarrollado con mucha holgura y ha sido modélica para toda América Latina, el estado de cosas inconvencional, pueden ya los tribunales empezar a utilizar esta categoría conceptual, estado de cosas inconvencional, que en este caso se trata de la permanente violación de derechos humanos, porque en el estado de cosas inconstitucionales, derechos constitucionales, la permanente violación sistemática de derechos humanos de las autoridades estatales, que por acción o por omisión generan afectaciones a núcleos indeterminados de personas que devienen en categoría de poblaciones vulnerables. ¿Y eso por qué? Porque no se cumplen lo que disponen los tratados. Entonces, ese es prácticamente un reto que tienen los tribunales. Los tribunales contemporáneos podrían empezar ya a asumir esta categoría. Estado no lo hay, no se ha desarrollado. Y por lo tanto, forma parte de estas reflexiones teóricas que hacemos los académicos, ¿no? Sagüez, el mismo Domingo García Belaúnde, un montón de profesores latinoamericanos tenemos encuentro y obviamente en ese contexto se crean categorías que yo le llamaba onomaturgo, que es una expresión que significa crear conceptos. Y precisamente eso forma parte del diálogo que vamos a tener en el Congreso, en el 15º Congreso, aprovecho el pánico, Iberoamericano de Derecho Constitucional, que se va a realizar en Arequipa, que espero que estén presentes porque van a estar casi cerca de 80 académicos internacionales y más de 100 nacionales, y va a ser un encuentro muy importante para que puedan ustedes ver los debates en estos tiempos que asola el país y el mundo. Bien, muchísimas gracias, doctor Eto, por la conferencia del día de hoy y también por la invitación que hace al Congreso organizado por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Estoy segura que quienes están participando de esta conferencia también estarán en ese Congreso porque, como bien ha señalado el doctor Eto, habrá teóricos y teóricas muy, muy importantes. Será un honor poder estar participando junto a ellos, reflexionando, porque será en Perú y en Arequipa, en la bella ciudad de Arequipa. Bien, de esta manera, doctor Eto, le hago extensivo el saludo del magistrado Elder Domínguez Haro por su participación. Esperamos contar con usted en posteriores eventos y damos por terminada la conferencia del día de hoy. Si usted quiere decir alguna palabra más adelante, por favor. Pues nada, muchísimas gracias por soportarme en estas reflexiones hechas al desgaire y que sigan los éxitos de este centro académico del cual me siento en casa porque participé por muchos años mientras estuve en el tribunal. Les deseamos éxitos a ustedes, ilustres señoritas, colegas, y al magistrado presidente o director del Centro de Estudios Constitucionales y a toda la plana que integra el Tribunal Constitucional y a los que han estado participando. Muchas gracias
y que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias a todas y a todos. Yo termino estas palabras reiterándole mis agradecimientos a todas y le paso a mi compañera Mirta. Adelante, Mirta, por favor. Muy bien, doctora. Gracias, por supuesto, también a su distinguido ponente, el doctor Eto. En nombre del Centro de Estudios Constitucionales, agradecemos profundamente la iniciativa de las y los participantes en este evento y les invitamos a acompañarnos en todas las actividades que el Centro de Estudios Constitucionales organiza. Recuerden que la información está siempre disponible en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos y seguirnos en nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Permiso.